Hoy hablaremos de lucha y de libertad, lucha y libertad, y queremos hacerlo a través de lo que es una vida espiritual, porque vivir constantemente guiado por el Espíritu de Dios es la única forma que podemos vivir en libertad y también realmente tener una vida plena. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Queridos, si vivimos, dice el texto, entregados a su Espíritu, Dios nos hace esta tremenda promesa de victoria y de libertad. No cumpliremos el deseo de la naturaleza pecaminosa. Quiero pedir perdón a Dios antes que nada por cada circunstancia en la cual fracasamos por no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios de forma controlada por Él y entregada a Él. Pido perdón a Dios por el menosprecio que su Espíritu haya sufrido al sentirse ignorado con indiferencia y soberbia por mí y por cualquiera de los que le pertenecemos. Amados, no vivir por el Espíritu de Dios es prácticamente la única causa del fracaso personal de un discípulo de Jesús y del cristianismo en general. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros desde el momento que recibimos la salvación solo por la fe en Jesucristo. Pero muchas veces, demasiadas veces, luchamos no por medio del poder del Espíritu, sino en nuestras propias fuerzas. Entonces, vivimos como personas superiores que juzgan o menosprecian a otros, o vivimos en competencias. O al contrario, a veces ni siquiera luchamos. Somos dominados por la pereza o el desánimo. Vivimos un cristianismo como los que se llaman cristianos pero no conocen a Dios. En cualquier caso, lo único que conseguimos con nuestra soberbia o incredulidad es seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y así nos va. Pero Dios nos dio su Espíritu que nos da la victoria y nos libra constantemente de ser atraídos y seducidos por la naturaleza pecaminosa. Tal vez nos sorprenda a algunos que Dios afirma aquí claramente que todos los cristianos tienen aún la naturaleza pecaminosa. Dios la podría haber quitado, pero decidió no eliminarla, sino darnos su Espíritu para tener que depender totalmente de su Espíritu. Sea lo que sea que hagamos, cocinando, caminando, durmiendo, lo que sea, el resto de nuestras vidas, y así solo así no seguiremos los deseos contrarios a Dios. Esta es la victoria, la dependencia del Espíritu de Dios, que no solo está con nosotros, sino vive en nosotros. Dios permite que en cada cristiano hay un campo de batalla. Por un lado están los deseos de la naturaleza pecaminosa y por otro lado está el deseo del Espíritu de Dios. Y esta lucha es plan de Dios. Es una batalla a vida o muerte hasta que vivamos, en el sentido que hayamos llegado al cielo. O la naturaleza pecaminosa te controla con todas las consecuencias, o el control lo toma el Espíritu de Dios con todo el fruto que te da. Solo el Espíritu de Dios nos da la victoria, queridos. ¿Conoces como yo ese sentimiento de desesperación, de intentar hacer lo bueno y no hacerlo? Pero si nos sometemos a la guía del Espíritu de Dios, somos elevados, dice aquí, por encima de la ley o librados del desafío de la ley. Si vives en espíritu, no seguirás las obras de la naturaleza pecaminosa. Y es un hecho y es una tremenda promesa. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Ahora fíjate en estas palabras, o en esta palabra practicar. No está hablando de una lucha, no está hablando del deseo de agradar a Dios, no está describiendo un estilo de vida está describiendo precisamente un estilo de vida que practica el pecado. Entonces, ¿qué ocurre si en tu vida nunca había un cambio? Porque eso es practicar, que nunca hubo un cambio. Si nunca hubo un arrepentimiento con un nuevo rumbo marcado por el poder del Espíritu de Dios en ti. Si no te acuerdas de un antes y después al creer en Jesús. Si siempre has practicado la misma vida dominada por tu naturaleza pecaminosa, escucha bien si este es tu caso. Dios te asegura que nunca has sido salvado y si te mueres hoy, no heredarás el reino de Dios. Arrepiéntete, ven a Jesús. Él te quiere perdonar todos tus pecados y Jesús te dará hoy el Espíritu de Dios para vencer. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ahora, queridos, en ese punto yo quiero preguntar, ¿entonces no pecamos? El que dice que no peca, miente. Porque eso afirma la Biblia. Puedes leer 1 Corintios capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1. Si alguien dice que no sufre tentaciones, pretende estar ya en el cielo. Además, cada cristiano puede caer en cualquiera de estos pecados que hemos mencionado. Esta lista tan tremenda. El hecho de que sientes esta lucha, que deseas agradar a Dios y que confías en el poder del Espíritu de Dios en tu vida, es muestra clara de que eres un cristiano realmente nacido de Dios. Y como tenemos crucificado nuestra naturaleza pecaminosa con Cristo Jesús, por ello nos mantenemos en esta posición, por fe, firmes, constantes, decididos y confiados, no en nosotros mismos, no, sino en el poder del Espíritu de Dios. Si has pecado, Jesús es tu abogado. Te levantas y aprendes cada vez más a andar en el Espíritu. Es como un bebé que va aprendiendo, cada vez que se levanta, ya sabe cómo hacerlo y si se cae ya sabe cómo evitarlo. Si has dejado luchar contra el deseo de la naturaleza pecaminosa, querido, querida, hermana, hermano, levántate, basta ya. La derrota no es para ti, sino la victoria es para ti. No sigas permitiendo que tu naturaleza pecaminosa te lleve a la derrota en tu vida, con tus hijos, con tu pareja, en tu familia, el trabajo, en la iglesia, que ponga en ridículo tu testimonio hasta ahora tan maravilloso. No, basta, levántate, mira a Jesús, mira quién es Él. Lucha, porque nadie ha prometido que entrarías al cielo sin lucha, sin humillación, sin heridas, sin sufrimiento. Pero confía en el poder del Espíritu Santo. Sométete al Espíritu de Dios. Antes de comenzar cada día, durante el día, vive cada momento y circunstancias de tu vida guiado o guiada por el Espíritu de Dios.